Vamos a hablar de política internacional, pero tratando de entender cómo nos afecta de cerca a nuestra vida. Y hablamos de judaísmo y hablamos de un recuerdo que tiene que ver con el Holocausto. Claro, que tiene que ver con 70 años que se cumplen del juicio a Nuremberg, el juicio a los criminales nazis, que fue un juicio histórico y que marcó un antes y un después, ¿no? También en la historia tanto judicial como en la historia política internacional. Y además, hablando de judaísmo, también hay que hablar de otros temas que tienen que ver con la actualidad. Sí, ni hablar, la decisión de la UNESCO, que ahora lo vamos a tocar. Ariel Helblum, representante del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Hola, bienvenido, Ariel, un gusto. ¿Cómo están? Un juicio que uno lo puede ver con muchas películas y no está nada mal que los adolescentes puedan repasar la historia, porque es reciente, pasó hace poco, nuestra, sí, para saber qué sucedió. Yo permítanme empezar de una forma, a ver, no comparto el tema de que estamos hablando de judaísmo, es decir, el juicio de Nuremberg es un juicio donde lo que se puso en tela de juicio justamente fue por primera vez en la historia se habló de delitos contra la humanidad. Es la primera vez donde un tribunal pone por delante la situación de decir, bueno, acabamos de pasar la peor tragedia de la historia, esto no puede pasar impune. Tenemos que tomar en cuenta qué es lo que pasó, dónde están los delitos, dónde está cada una de las situaciones. De hecho, los tribunales hablaron de 3 y hasta 4 tipos de delitos diferentes. Hablaron por primera vez delitos contra la paz, es decir, cómo Alemania había hecho determinados convenios internacionales que sistemáticamente violó o que los firmó para violar. En segundo lugar, aquellos crímenes de guerra, es decir, contra la historia y la costumbre de la guerra. Después, delito de lesa humanidad. Es decir, es la primera vez. Exactamente. Por primera vez allí, en este juicio. En este juicio es la primera vez que se pone en práctica, digamos. La idea es empezar a hablar de estos temas. Se empieza a hablar de lo que significa. En el segundo de los casos, empezar a hablar de cuándo militarmente no era necesario destruir una población o hacer sufrir a las poblaciones civiles. Y en el tercer de los casos, de lo que hablábamos recién, delitos de lesa humanidad, es la primera vez que se empieza a hablar de reducción a la servidumbre, de esclavitud, de trabajo esclavo inclusive, de los campos de concentración, de las torturas, de los experimentos científicos. Claro, se empieza a hablar de derechos humanos en definitiva. Sí, digamos, ya derechos humanos, fíjense ustedes que esto dio lugar después a que casi circunstancialmente se empieza a hablar de la Carta de las Naciones Unidas en el 48. Con lo cual, fueron años muy, digamos, la Segunda Guerra Mundial dejó todas estas cuestiones como para que fue un antes y un después en el siglo XX y en la historia de la humanidad. Claro, y el mensaje que en definitiva también dejó, esa imagen que históricamente se están viendo y que recién veíamos, donde están los jerarcas nazis juzgados, casi una imagen tan fuerte como fue tan fuerte para la República Argentina cuando se hizo el juicio a las juntas militares. Y las mismas discusiones, si correspondía o no correspondía hacer ese juicio, si las leyes lo permitían o no lo permitían. No hubo al principio unanimidad, esto fue, digamos, casi un empuje político que en aquel momento hicieron los Estados Unidos. De hecho, había posturas hasta de por entonces la Unión Soviética de hacer juicios sumarios y fusilamientos. Los ingleses no lo tenían claro, pero hasta que vino un empuje muy fuerte desde los Estados Unidos y desde primero Roosevelt y después Truman, de que esto tenía que ser ya desde el 43, cuando se reunían los presidentes o los mandatarios de los 4 países que llevaban adelante los aliados vencedores, ya desde entonces venían hablando de la necesidad de que cuando se termine la guerra tener que hacer esta revisión judicial. Digamos. Los grandes estadistas de la época. Vamos a cerrar el tema, en verdad, vamos a seguir hablando del tema, porque no lo cerramos, porque todo está ligado, con la presencia. Hitler, Goebbels se suicidaron, Himmler asesinado, Hermann Göring muerte por la horca, Ribbentrop muerte por la horca, Rudolf Hess. Göring no, digamos, la noche anterior, digamos, el 16 de octubre era el día, por eso estamos hablando ahora, 16 de octubre era el día previsto para las ejecuciones. Göring ingiere una pastilla una noche anterior y no para que no lo cuelguen frente a los demás y él se mata en su celda. Claro. Rudolf Hess, cadena perpetua, 12 condenas a la pena de muerte, 7 de cárcel y 3 absueltos. 3 absueltos. ¿Qué pasó con la UNESCO, Fer? Sí, hay que ver, ¿no? A ver, hay una
no sé si llamarlo polémica, pero lo cierto es que hay una gran discusión de ámbito internacional ya. Yo hablaría de la desnaturalización a esta altura de la UNESCO. Es decir, una institución prevista para la educación, la cultura, en un ámbito donde a través del Comité de Patrimonio Mundial lo que tiene que tratar es cuáles son los valores de determinados sitio o determinadas cuestiones para la humanidad en general, se intenta politizar la situación a través de las presiones, de los votos. ¿Qué pasó? Pues vamos a contar por si no se perdieron el informe anterior. Una decisión que hubo con respecto al patrimonio. Hubo una resolución por parte primero del Comité de Patrimonio Mundial y ayer reforzada en el Comité Ejecutivo de la UNESCO, en el cual aprueban un documento que desconoce las raíces judías de lo que la gente conoce como el Muro de los Lamentos o el Muro Occidental de lo que fue el Templo de Salomón. Es decir, no, es como decir, esto no existió, nunca hubo judíos en la zona, o las razones por las cuales nosotros tenemos que recordar este lugar son estrictamente musulmanas. Los cristianos tampoco, porque el lugar es sagrado completamente para el único lugar en el mundo sagrado para las tres religiones. Exactamente. Exactamente, y esto es lo que sostienen esto es lo que sostiene inclusive hasta la directora general de la UNESCO como Irina Bokova o el actual y el próximo secretario general de las Naciones Unidas, en los cuales absolutamente todos están diciendo esto no tiene ningún sentido y esta resolución no debería existir. ¿Y por qué esta resolución ahora, en este momento? Bueno, ¿O por qué se forzó en definitiva a tomar esta resolución? A ver, esto es un proceso que desde 2011 en adelante, cuando se aceptó la inclusión de Palestina dentro de la UNESCO, fue uno atrás de otro, fue un sitio atrás de otro para tratar de cambiar la historia, o sea, empezar a contar la historia de una forma diferente. La idea es que los jóvenes árabes en el mundo crean que nunca jamás hubo judíos en la zona y la zona no tiene ninguna relación con los judíos ni con los cristianos, y que la única razón por la cual esa zona tiene alguna relación con la historia es solamente musulmana. Es decir, ese es el relato que se quiere instalar. De forma tal de que uno crea, bueno, de que los judíos son invasores que llegaron en el año 48, es decir, hay miles de declaraciones que hubo el día de ayer en el cual decían, uno no puede desconocer el arco de Tito en Roma, donde está realmente grabado en la piedra lo que fue el saqueo por parte de Roma del Templo de Jerusalén. Pero con esa misma razón, Europa del Este, Rusia, de tantos lugares en el mundo que fueron de distintas civilizaciones, no se puede negar. Es lo mismo como que fue de una sola. Es lo mismo que desconocer de que las pirámides fueran egipcias o que, no sé, cualquier cosa que realmente lleva al ridículo. Espera, nuestro país se abstuvo de votar, eso es un dato. A ver, este es un proceso que venía hace un tiempo. Hasta mayo nuestro país votaba a favor de este tipo de resoluciones. Todas estas resoluciones vinieron siendo votadas a favor. Con la nueva administración hubo un cambio dentro de la política en UNESCO, sobre todo desde la llegada de la canciller y el doctor Terraño, quienes impulsan la idea de hacer una abstención para decir nosotros no vamos a entrar en esta discusión, las resoluciones políticas las tienen que resolver de otra manera. Bien. Pero la realidad es que uno no puede aprobar este documento. Y de hecho llama la atención que un documento de esta naturaleza tenga 24 votos a favor, 6 votos en contra y 26 abstenciones. Es decir, que entre abstenciones y votos en contra son muchísimos más, ya las abstenciones son mucho más que los votos a favor. Como para seguir el tema, muy apasionante, Ariel. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Bueno.